Era un 7 de noviembre del año 2020 en la tarde. Recibí una llamada sorpresiva de una prima con la que infortunadamente hablo poco, pero quiero mucho. Y entre llantos y confusión me decía que un tío con el que yo tenía una relación muy cercana había fallecido súbitamente. Yo quedé en shock porque un mes antes justo había tenido una conversación con él porque lo vi cojeando y le dije que me dejara examinarlo y revisarlo y encontré que tenía una enfermedad grave de la cadera. Le dije que le quería ayudar buscando la manera de que le hiciesen una cirugía, pero él me confesó que tenía un temor grandísimo a morir en cirugía durante la anestesia. Por eso retrasó y retrasó esa decisión. Esto para la familia fue un gran choque porque aunque él no tenía hijos y no tenía pareja en ese momento, él vivía por sus sobrinos y por su mamá. Su papá ya había fallecido. Y nosotros nos desvivíamos por él. Era un tío muy querido por toda la familia, una de las personas más nobles que he conocido. Me dio muchas vueltas en la cabeza la idea de qué paradójico fue que a lo que él le tenía miedo, que era morir en una cirugía, pudo haber sido su salvación. Porque siempre que hacemos cirugías, hacemos estudios para ver la condición general de la persona y poder saber si está apto. Y en uno de esos estudios con seguridad nos hubiésemos dado cuenta que tenía un alto riesgo para un infarto, que fue lo que le ocurrió, y una muerte súbita. Hace poco se lanzó en Netflix, el 1 de enero de este año, un documental que se llama No te mueras, el hombre que quiere vivir para siempre, que es un multimillonario llamado Brian Johnson, quien básicamente lo que quiere es devolver su edad. Hay una obsesión de los multimillonarios o de algunas personas de desacelerar el envejecimiento o incluso devolverlo o vivir para siempre. Gente muy, se podría decir, enamorada de la vida o tal vez con mucho ego. Y esto me volvió a hacer recordar la historia de mi tío Andrés, porque él también era un enamorado de la vida. Y me pregunté si tal vez será que la longevidad, como la estamos concibiendo en la modernidad, solo está reservada para multimillonarios. Y en realidad esto me motivó a hacer este episodio porque no. Eh, Hay una cantidad de estrategias muy sencillas que pudieron haber cambiado la historia de mi tío y pudieron haber permitido que hoy todavía estuviera entre nosotros. El doctor Peter Attia, en su libro Outlive, que es traducido al español como Sin Límites, que es un libro sobre longevidad y biohacking, habla de los 4 jinetes negros, eh, en donde se refiere a las enfermedades que más matan gente en el mundo, que son enfermedades cardiovasculares, como la que le ocurrió a mi tío, cáncer, las enfermedades neurodegenerativas y las enfermedades metabólicas, incluyendo, por ejemplo, la diabetes. Y él en ese libro, cuando arranca, menciona una historia o un relato que a mí me tocó muchísimo cuando lo leí, y ya lo hemos mencionado en algunos episodios. Él decía, como cirujano de cáncer en los Estados Unidos, que en algún momento de su vida se cansó de apagar incendios. Y yo hablaba con Lady, mi esposa, hace poco, diciéndole, nosotros en realidad somos médicos o bomberos. Nos han formado más para aprender sobre la enfermedad, pero no tanto sobre el estado de salud y sobre cómo prevenir enfermedades graves y muertes evitables. Volviendo al doctor Atia, él relata un sueño en el cual él está como en una calle y al frente hay un edificio alto desde cuya azotea o terraza están lanzando huevos crudos y los huevos caen al piso y se explotan como si fueran sus pacientes de cáncer que fallecen, y él tiene como una canasta con una colcha tratando de coger la mayor cantidad de huevos posibles, pero se da cuenta que recoge una mínima cantidad, que en realidad él lo que tenía que hacer era subir a la azotea y evitar que los tiraran. Y ahí es donde empezamos a hablar de medicina preventiva. Llamativo es que casi todos los médicos con los que yo he hablado sobre el tema
reconocemos que cuando estamos estudiando nosotros queremos es salvar vidas y creo que hay mucho ego detrás. Pero cuando nos hablaban de medicina preventiva, casi todos veíamos eso como un curso de relleno. Pero con los años he ido madurando y entendiendo que tal vez esa es la mejor medicina y que no se necesita ser multimillonario para prevenir una muerte. Este episodio es muy importante para que usted o sus seres queridos sepan que hay evidencia científica que demuestra que con herramientas muy sencillas podemos mejorar nuestro bienestar y así querer vivir más. Porque no se trata de la longevidad porque sí. Si le preguntamos a 100 personas si quieren vivir más de 100 años, probablemente las que estén viviendo bueno o en un estado de salud ideal van a decir que sí, pero los que estén con una depresión mayor, con un cáncer que le está produciendo dolores insoportables o con una enfermedad que lo hace ir a diálisis 3 veces a la semana, probablemente dirá que no. Entonces, reflexionemos en que no es la longevidad por longevidad, es que es el bienestar el foco de lo que debería ser la medicina, la prevención, para así estar en un buen estado de salud y querer vivir más. Por eso es que yo vuelvo a ese análisis de que deberíamos ser médicos y prevenir enfermedades o prevenir sus complicaciones, que es lo que se llama prevención primaria y secundaria respectivamente. No bomberos, que solo nos llamen o acudamos cuando vamos a apagar un incendio. Yo quería mencionar de más o menos con el hilo que dije del doctor Atia, lo que yo encontré en la evidencia de estudios grandes, multitudinarios, multicéntricos, o sea, en diferentes países y en diferentes instituciones, sobre lo que se ha logrado determinar. Uno de los estudios más grandes es el de estudio de Framingham, que se hizo en Estados Unidos, en Massachusetts. Y lo interesante de esto era que se hizo en pacientes sanos. Imaginen la historia de detectives más larga de la historia de la medicina. En 1948, en un momento en el que las familias tenían una muerte súbita en alguno de sus miembros y decían, como dicen o las personas del pueblo de donde es mi familia, murió de repente, no sabían qué era lo que ocurría, no sabían por qué podía ocurrir un infarto fulminante. Y un grupo de médicos en Estados Unidos decidieron evaluar a largo plazo cuáles eran los factores asociados con esas muertes prematuras. Y después de evaluar miles de personas por muchas décadas, 3 generaciones, encontraron que la presión arterial alta, el tabaquismo, el exceso de grasas malas, que ya hoy sabemos que son las grasas trans o algunas grasas que no son malas, pero en exceso pueden ser malas, como las grasas saturadas, el sedentarismo, eran los factores que se encontraban como común denominador en las personas que morían prematuramente. Esto después se volvió a confirmar con el estudio InterHeart, en donde 30,000 personas de 52 países, en ese estudio se pudo demostrar que estos factores de riesgo de nuevo eran válidos y se le agregó que la falta de consumo de frutas y verduras, el exceso de estrés, porque el estrés es bueno pero en exceso es malo, además de los otros factores, eran determinantes para la ocurrencia de muertes prematuras o muertes súbitas evitables. Y este estudio atribuía el 90% el 90% del riesgo a esos factores. Muchas personas hoy se abruman porque hay mucha información sobre prevención. Entonces dicen, sí, pues, pero es que comer tan saludable, hacer tantas horas de ejercicio a la semana, hay muchos factores estresantes, meditar, o sea, eso requiere mucho tiempo y yo no tengo tiempo, yo tengo que trabajar, yo tengo que atender a mi familia, yo tengo que atender asuntos pendientes. Pero yo creo que ahí hay un error también. El hecho de que a veces se recomienden números ideales en cuanto a tiempo o actividades que se deban hacer, no significa que hacer algo de eso no sea útil. Y el ejemplo es lo peligroso que puede ser un documental como el de Netflix, porque en ese documental
prácticamente ese individuo vive todo el día en función de devolver su edad. Entonces cuando alguien ve eso dice, no, esto es imposible, yo no lo puedo hacer, no tengo ni el tiempo, ni el dinero, ni la motivación para hacer todo esto. O sea, prácticamente es paradójico porque esa persona está dejando de vivir por devolver su edad o dejando de vivir por vivir para siempre, que es una paradoja o una contradicción bastante interesante. Pero fíjense que a pesar de que hay una recomendación estandarizada de que 150 minutos de actividad de una intensidad moderada aeróbica a la semana reducen significativamente el riesgo cardiovascular, también se ha demostrado que si una persona solo hace 15 minutos al día, reduce significativamente el riesgo de muertes por causas cardiovasculares. Y también hay otras estrategias que no son tan costosas y que han generado un impacto grandísimo. Por ejemplo, entre los jinetes negros que describía Peter Attia, el cáncer, podríamos decir 3 ejemplos. 1, la colonoscopia preventiva. Reduce el 67% el riesgo de mortalidad por cáncer colorectal. La citología vaginal, por ejemplo, ha reducido hasta en un 80% la mortalidad por el cáncer de cuello uterino. Antes nuestras mujeres se morían por detecciones de cáncer muy avanzado y simplemente ya era demasiado tarde, ya había hecho metástasis en otras partes y era muy difícil de tratar. Hoy sabemos por ese método de citología que se puede detectar el cáncer tempranamente antes de que se disemine y se puede evitar una complicación o una muerte por ello. También se ha demostrado cómo el bloqueador solar usado de manera continua todos los días cuando se va a exponer uno al sol puede reducir hasta en un 50% la aparición de melanoma, que es un cáncer maligno de la piel responsable de muchas muertes, y hasta en un 70% el cáncer escamocelular. Y hablando del rey de Roma, en este momento en mi nariz tengo una marca porque la semana antepasada en una visita por otra razón a la dermatóloga, ella detectó que tenía una lesión premaligna y me hizo un procedimiento. Entonces fíjense, si uno no pusiera atención como a estos aspectos o no les diera importancia, cómo podría eso conllevar un riesgo adicional en el corto, mediano, largo plazo. El ejercicio, como les decía ahorita, no tiene que ser a los volúmenes que lo hacen los influencers o lo que ustedes ven en redes sociales. En la revista Lancet se publicó un estudio con 400,000 personas en donde en Taiwán, como les decía ahorita, 15 minutos de ejercicio aeróbico diario disminuyeron 14% la mortalidad por todas las causas, no solamente cardiovasculares. Y cada 15 minutos adicionales a la semana al día reducían 14% adicional el riesgo. Siguiendo con estrategias que no son para millonarios, piensen también en otra cosa que es para mí y también para el doctor Attia la base de una buena salud, y es el sueño. En el año 2011 estudiaron 1.400.000 personas y demostraron que dormir menos de 7 horas aumentaba la mortalidad en un 12% por todas las causas. Entonces habrán personas que dicen, uy, qué angustia, yo duermo solo 6 horas. Está bien, pero dense cuenta que eso es mejor que dormir 5, o que dormir 4, o que dormir 3, o que no dormir. Entonces, ¿cómo nosotros a través de mejorar u optimizar el sueño podemos reducir el riesgo de mortalidad prematura? Y dormir menos de 7 horas también aumentaba en un 48% el riesgo de morir por una enfermedad cardiocerebrovascular. Y conectando esto con la salud cerebral, hay un estudio muy interesante que también encontré que se llama el estudio Finger. Es un estudio que se hizo en personas de la tercera edad, en 1.260 de ellos, y dividieron estos en 2 grupos. A un grupo le dijeron, cuide su salud, como una recomendación muy genérica. Y al otro grupo le hicieron un programa monitorizado específico, cuidándoles la dieta, el ejercicio, acorde a su edad, poniéndoles tareas cognitivas de memoria, de lectura y además evaluación de su riesgo cardiovascular. Entonces le medían la presión arterial, el azúcar en la sangre o la glucosa en sangre,
Y qué sorpresa, o bueno, ni tan sorpresa, mejoró en un 25% la cognición, en un 83% la función ejecutiva, es decir, la capacidad de tomar decisiones, y en un 150% la velocidad de procesamiento en las personas en las que se aplicaron estas estrategias específicas y monitoreo versus en las que se les dijo cuide su salud. Otro de los aspectos para los que no se necesita ser millonario son las conexiones sociales. Hay un estudio de Julian Holt Lundstad que demostró que la soledad, y ya lo ha dicho Lady también en otros episodios, es un factor asociado a mortalidad. Y miren este dato, comparable con fumar 15 cigarrillos al día, o comparable con el riesgo que produce la obesidad o el riesgo que produce el sedentarismo. Las relaciones sociales actúan como eh, un amortiguador biológico contra el estrés crónico y la inflamación. Y para ir cerrando, quería compartirles un estudio muy bonito que encontré. Un psiquiatra llamado Jerome Motto, en los años 70, muy frustrado por perder el contacto, es decir, apagaba los incendios de pacientes con depresión severa, riesgo o intento de suicidio, y después les daba de alta, o sea, los mandaba para su casa. Le produjo mucha frustración saber que él no sabía qué pasaba después con esos pacientes. Así que decidió hacer un experimento. A algunos de ellos, después de cierto momento, empezó durante 5 años a mandarles una carta de manera periódica, no especifican cada cuánto, pero de manera periódica les mandaba una pequeña nota. Es decir, personas que habían tenido depresión, un intento de suicidio, que habían sido hospitalizadas, que la había tratado, que había sacado de la crisis y que le había dado de alta. Luego de apagar ese incendio, él decidió enviarles una nota que decía: hola, ha pasado un tiempo y queríamos saber cómo estás. Si deseas contactarnos, aquí estamos. Solo con esa nota obtuvo un resultado increíble. En los 2 primeros años, el número de muertes por suicidio en esas personas que habían recibido esa nota bajó a casi la mitad. Es decir, él salvó cientos de vidas en ese proceso, solo con una nota. Fíjense en la importancia de las conexiones sociales. Si tenemos un familiar en nuestro grupo o un amigo que está muy solo, que resuelve sus problemas de manera autónoma y que nosotros creemos que es autosuficiente, es probable que no sepamos que de puertas para adentro está sufriendo. Yo creo que una de las razones por las cuales la falta de conexiones sociales se asocia a mortalidad es porque afecta el autocuidado. Uno a veces no se da cuenta de cosas que le están ocurriendo y es la persona que está al lado o que está pendiente de uno la que le puede decir. Por ejemplo, ¿cómo puede saber alguien que está durmiendo mal o está roncando si uno durante el sueño tiene microdespertares con amnesia y no recuerda que eso está ocurriendo? O uno se ve todos los días al espejo y no se da cuenta que lentamente ha ido ganando peso. O uno dejó de ir al gimnasio y no tiene a alguien que le esté recordando que es importante hacer ejercicio. O un día llegó a la casa y estaba muy cansado y no preparó algo de comer y no tiene a alguien que le pregunte si ya comió. Yo creo que se asocia mucho con eso. Cuando uno está solo, cuando no hay conexiones sociales, eh, se desmejora el autocuidado. O sea que el cuidado del ser humano no es una cosa individual, es una cosa de comunidad. Somos seres humanos que vivimos en manada, a diferencia de otras especies. Y ahora que está de moda la longevidad, vuelvo a hacer esta reflexión con la que empecé. No es vivir más por vivir más. Hace poco, en una mentoría que tuve con una persona que Lady y yo admiramos mucho, le regalamos el libro del Dr. Atia, de Sin Límites o de Outlive, sobre longevidad y biohacking. Y yo le escribí la dedicatoria: vivir más si vivimos bien. Muchas gracias por haber escuchado este episodio que quería que fuera muy reflexivo y no tan largo. Los esperamos la próxima semana con el último episodio de la temporada, que está muy interesante, sobre
La ciencia del descanso, que se conecta mucho con esto de lo que estoy hablando hoy. Y los invitamos a suscribirse, a calificarnos, a seguirnos en nuestras redes sociales. Y de todos los estudios que hablé, les dejo la referencia en la descripción en el canal de YouTube. Chao. Esto es Brainfulness Podcast.